Señor me los bendiga. Siguiendo la saga de mensajes, no sé si se acuerdan el mensaje que hemos hablado acerca del llamado el día miércoles, si no me equivoco, acerca del llamado. Quiero continuar con eso, acerca de cómo se revela el llamado en nuestras vidas y por qué hay gente que lo sigue a Jesús en el servicio y porque hay gente que no lo puede seguir a Jesús en el servicio. Hay gente que quiere entrar al llamado cortando atajos y hay gente que entra en el llamado por revelación. Hoy quiero hablar de esos temas. Hay gente que cree que conectándose a ciertas personas alcanzará su destino profético solo por el hecho de ser amigo o tener cierta conexión con alguien, y eso de alguna manera pretenden o creen de que los llevará a su destino profético. Hoy quiero hablar acerca de cómo reconocer el llamado en nuestras vidas. Y repito lo que vine hablando estas reuniones anteriores: todos los que están aquí han sido llamados por Dios. No todos entendieron el llamado, no todos reconocieron el llamado, no todos se dieron cuenta que fueron llamados, pero todos los que están aquí fueron llamados por Dios. Desde el que vino hoy por primera vez, como el que viene hace muchos años atrás. Desde el que hoy está bien fuerte, bien power, como el que está más débil y más debilucho. Todos tienen un llamado sobre sus vidas. ¿Cómo lo sé? Porque Dios es selectivo y a una reunión tan espiritual como esta no entra cualquiera. Voy a repetirlo: a una reunión tan espiritual como esta no entra cualquiera. Si usted está aquí, escúcheme, es porque Dios tiene un llamado. Mire, voy a ir tan profundo en esto, porque hay gente que está aquí porque los obligaron y los trajeron prácticamente a punta de pistola. Y por ahí algunos están diciendo: yo estoy aquí para complacer a mi mujer porque me molestó tanto y vine. Bueno, yo quiero decirte que vos tenés un llamado y nunca te diste cuenta. Y si hay aquí algún brujo, alguna bruja que diga: no, yo vine aquí a hacer maleficios para secar esta iglesia, yo quiero decirte a vos, brujita, brujito, que vos también tenés un llamado. Dios te está invitando a un nuevo cambio, un nuevo tiempo. Alguien diga amén. Usted va a ver a lo largo de la vida de Jesús, del llamado de Jesús, como Jesús fue reclutando gente para el ministerio. Usted va a ver que al 99% de la gente que él llamó previamente le hizo un milagro. No a todos. Por ejemplo, el caso de Mateo, el recaudador de impuestos. Jesús nunca le hizo un milagro. Lo vio ahí juntando plata injustamente y le dijo: arrepentite, deja eso y seguime. Y el tipo lo siguió. A Mateo nunca le dio nada. Pero Mateo lo siguió. Ahora lo vamos a ver en la Biblia. Pero usted va a ver a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés. La gran mayoría, el ciego Bartimeo, que después lo seguía en el camino, la Magdalena, que después fue una de las que lo siguió inclusive hasta la tumba. A todos Jesús o los sanó, los liberó, los resucitó, les dio vida, pero todos experimentaron un milagro. Entonces, ¿cómo sé que vos tenés un llamado? Fácil: porque vos estás acá porque tuviste una crisis en tu vida. Porque si a vos te hubiese ido bien en la vida, nunca hubiese llegado a la iglesia. Y esto lo enseño siempre porque es una realidad. ¿Quién va a entrar a una iglesia evangélica? Ni yo hubiese venido a una iglesia. Una iglesia donde te sacan la plata, donde te hacen cantar como 4 horas parado, donde gritan. ¿Quién entraría a una iglesia por decir: hoy tengo una gana de ir a la iglesia? No, hermano, si a usted le hubiese ido bien en la vida y hubiese tenido un buen matrimonio y hubiese tenido mucha plata, si hubo un lugar donde usted no iba a pisar nunca, era una iglesia. Ahora, a usted le fue mal en alguna situación de su vida, alguna realidad de su vida se puso un poco difícil y usted sintió que se ahogaba, que se moría, que las puertas se cerraban, y usted vino a parar acá. Ahora qué locura, ¿no? Habiendo tanto iglesia, justo acá vino a parar. Pero bueno, está aquí
y yo le voy a predicar. ¿Qué le parece? Ahora, cuando alguien tiene problemas, viene a Jesús no pensando que mañana va a ser un apóstol, un profeta, un evangelista, no que mañana va a ser un líder de célula. No, viene pidiendo por favor socorro. Viene pidiendo ayuda. No me hables de propósito, no me hables de planes que no sé si vivo mañana y vos me decís que Dios me llamó. ¿Qué me importa el llamado? Ayúdame, Dios, ¿sí o no? Pero en realidad no piensa Dios como vos. Mientras vos te estás ahogando en un vaso de agua, Dios está escribiendo lo que vas a hacer el mes que viene, el año que viene, lo que Dios va a hacer con tu casa dentro de 5 años. Y vos decís, yo me estoy muriendo. Dios dice, no te vas a morir nada. ¿Me sigue? ¿Me entiende? Entonces, nosotros podemos observar que lo que para nosotros significa muerte, problema, circunstancia, para Dios es simplemente un señuelo para traernos al propósito. Así que si hay alguien aquí que hoy tenga algún problema muy grave, muy grave, déjeme decirle, amigo, amiga, tenga paz. Usted no se va a morir. El mes que viene va a estar limpiando los baños de la iglesia. Usted no se va a morir. El año que viene seguro estará abriendo células. Usted no se va a morir. No te vas a morir nada. No vas a perder. Dios te va a hacer ganar. Ahora, hay gente que recibe el milagro, pero aún recibiendo el milagro, no reconocen el llamado. Y hay gente que reciben el milagro y no paran de servir, porque Dios les ha dado un milagro. Entonces, acá la importancia es reconocer si Dios te llamó o no. Voy a leerte un pasaje de alguien que, si vos me preguntás a mí, recibió el milagro más grande o más extraordinario que la Biblia puede narrar. Libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba este? ¿Sabe lo que quiere decir Lázaro en hebreo? El Señor me ayudó. Lázaro quiere decir el Señor me ayudó. Lázaro con su nombre está pronunciando: si yo estoy de pie es porque el Señor me ayudó. Si vos estás aquí sentado es porque Dios te ayudó. Si hoy pudiste cantar alabanza, si hoy pudiste decir gloria a Dios, si hoy te pudiste sentar al mediodía a la mesa con los tuyos, es porque Dios te ayudó. Lázaro quiere decir el Señor me ayudó. Uno llamado Lázaro, de Betania. Betania, para que entiendan, era una ciudad satélite de Jerusalén. Estaba a unos 4 o 5 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad capital del reino. Y Jerusalén tenía varias ciudades pequeñas que eran la periferia de la ciudad capital. Y Betania era de una de las ciudades más VIP, donde vivían los ricos. Y este Lázaro, Marta y María eran gente de poder, gente de influencia. Y Lázaro estaba enfermo, ¿sí? Vamos de vuelta. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que había ungido tiempo después, en el capítulo 12 de Juan está eso, los pies de Jesús con sus cabellos y con el perfume. Y enviaron estas hermanas, pues, las hermanas, para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro tenía una enfermedad de muerte. Lázaro estaba agonizando y le quedaban pocos días de vida. La ciencia de aquel entonces no había podido curarlo, no había podido ayudarlo. Y entonces las hermanas aprovecharon de una relación de amistad y de confianza que tenían con Jesús. Para los que no entienden o no conocen el trasfondo,
Jesús era muy amigo de estas tres personas, de Marta, de María y de Lázaro. Jesús, cuando quería descansar del ministerio, había momentos donde Jesús se desconectaba un poco, por decirlo de una manera, y pasar un tiempo bueno, de calidad con amigos. Se iba a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Era muy amigo de ellos. Y por lo que dice la Biblia, Jesús amaba mucho a Lázaro. Lo quería, lo amaba, le gustaba estar con él. Le tenía un afecto especial, un cariño especial. Lo amaba. Pero este varón enfermó de una enfermedad de muerte. Entonces Marta y María dijeron: esto se nos va a escapar de las manos, Lázaro va a morir, así que vamos a aprovechar y vamos a mandar un mensajero que mande a llamar a Jesús. Cuando Jesús se entere que Lázaro está enfermo, va a tirar todo y va a venir corriendo, porque es el amigo y porque lo ama. Fíjense cómo nosotros confundimos reglas espirituales. Fíjense, creemos que porque voy a la iglesia Dios me debe algo o tiene que salir corriendo por mis necesidades. Fíjense en cómo nos confundimos, porque la misma confusión que tuvo Marta y María la tenemos nosotros. Yo voy a la iglesia, Dios tiene que hacer lo que yo le pida. Y Dios me va a ayudar en esto, y Dios va a hacer esto, y esto, y esto. Entonces estas planearon en su corazón y dijeron: vamos a mandar a buscar al maestro, y cuando se entere que Lázaro está enfermo, va a venir corriendo y lo va a sanar. Y fíjense cómo lo manda a llamar. El mensajero dice que va y le dice: el que tú amas, tu amigo, está enfermo de muerte. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando se enteró? No fue nada. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando se enteró? Caminó kilómetros más alejados a la ciudad de Betania y se fue a predicar a otra ciudad. Los discípulos quedaron confundidos, como diciendo: maestro, el que tú amas está enfermo. Y Jesús le dice: tranquilo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Por eso yo sé que el problema que vos estás teniendo hoy no te va a matar. El problema que estás teniendo hoy es un señuelo de parte de Dios que Él permitió. Obviamente que vos le abriste un montón de puertas al diablo. Obviamente que cuando te dijeron no fumes, fumaste. Que cuando te dijeron no adulteres, adulteraste. Que cuando te dijeron no visites brujos, los visitaste. Que cuando te dijeron no critiques a las personas, las criticaste. Entonces vos le abriste un montón de puertas al diablo. Y hoy el diablo te atacó, pero Dios permitió. Pero no para que te mueras, sino que Dios lo permitió para llamarte la atención. Porque Él va a hacer el milagro de restauración en tu vida. Pero no cuando vos querés, porque Dios no es tu Aladino. Dios no es tu genio que vos frotás la lámpara y Él te concede deseo. Dios es Señor. Alguien diga amén. Voy a repetirlo: Dios es Señor. Y Dios no está para responder a mis caprichos, sino que yo estoy para servirlo a Él. Entonces Jesús no fue. Jesús no fue. ¿Y qué pasó? Lázaro se murió. El que el maestro amaba se murió. Y cuando Jesús supo en su espíritu, porque Él es Dios y es omnisciente, está en todos lados, supo que Lázaro murió, dijo: ahora sí, muchachos, levántense y vamos a Betania a despertar a Lázaro. Y los discípulos dijeron: ¿pero qué, se durmió? Porque los discípulos eran más naturales que nosotros, hermano. O como nosotros por lo menos. Maestro, ¿qué, durmió? Y Jesús le dice: no, pavote, se murió. Entonces Tomás le dice: pero ¿y a qué vamos hoy entonces? Vamos a despertarlo. Y Tomás dice: bueno, vamos nosotros, así morimos también con Lázaro. A veces decimos cada tontería, hermano. Y llegaron. Y usted conoce la historia. Y Lázaro estaba ya hacía 4 días enterrado. No solo que había muerto, sino que habían pasado 4 días más. Y estaba enterrado en una cueva con una piedra dentro.
Y usted conoce la historia. Jesús pregunta dónde está Lázaro después de escuchar el cuestionamiento de Marta, el cuestionamiento de María, diciéndole: si tú hubieses venido a tiempo, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto, yo sé que lo va a resucitar el día postrero. Y Jesús meta, escucha tontería, meta, escucha. Jesús sabe que lo está por levantar, Jesús sabe que lo tiene que resucitar, pero igual en el corazón pastoral del maestro escucha todas las estupideces que Marta y María dice. Che, no habrá ninguna Marta y María hoy acá. Jesús está por darle un milagro y ellos metan a maldecir su propia vida. Jesús está a punto de traer una resurrección a sus milagros y ellos están meta de meterle piedra al muerto. Entonces Jesús se pone en la puerta de la tumba y mira como todos lloran. Mira a Marta y a María, sus amigos que tienen menos fe que los mundanos en Jesús. Pero Jesús levanta la voz para levantar la fe de los que estaban alrededor. Porque noten algo, Jesús dice: Señor, escúchame. Y luego bajito dice: Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije para que estos crean. Porque Jesús necesita hacer un ambiente de fe. A veces a la gente hay que levantarle la fe. A veces a la gente le dice: mirá, el Señor lo va a hacer así, vos esperá, confía. Y uno tiene que tener una paciencia. Ahora, si hubiese un nivel de madurez mejor en tu vida, no estaríamos perdiendo el tiempo en endulzarte el mensaje y ponerle frutillita y un poco de crema para que vos lo creas. No, te lo diríamos y diría: amén, vamos, listo, ya está. Pero como a veces somos como Marta y María, y ahí está Marta y María, y Jesús se para en la puerta de la tumba y todos lo están mirando. Si hubiese estado nosotros, hubiésemos estado así. Vamos a ver ahora qué va a hacer. Yo le dije que venga, no quiso venir. Vamos a ver. Y Jesús diciendo: estos no cambian nada. Y pensar que con ellos voy a traer un avivamiento a Varela. Amén. Porque, hermano, nosotros no estaríamos del lado del campeón ahí, estaríamos del lado de los fariseos. Yo le dije que llega a tiempo, no llegó. Este dice amar y no ama nada. Hubiésemos estado de ese lado. Pero Jesús dice: Lázaro. Y el muerto de 4 días, que estaba podrido, descompuesto, recibe una orden y comienza a resucitar. Yo una vez lo expliqué, lo explico rápido. Cuando alguien muere, si tenía Cristo en el corazón, se va al paraíso. Si no tiene Cristo en el corazón, su alma se va directo al infierno, pero su espíritu vuelve a Dios. La carne se comienza a descomponer. Según la ciencia, a las horas de haber muerto, las células ya comienzan a pudrirse, la sangre se coagula y el cuerpo comienza a alargar olor y a descomponerse los órganos vitales. Ahora, 4 días muerto, imagínense el cuerpo hinchado, olor a podrido, putrefacto. Ya el alma no estaba ahí, el espíritu no estaba ahí, pero cuando Jesús dio la orden, el espíritu tuvo que volver, el alma tuvo que volver, la sangre tuvo que volver a circular, el corazón a latir, los pulmones a tener oxígeno, porque cuando Dios da una orden, aunque todo esté perdido, todo se puede restaurar. No me digas que tu problema está tan grave. No me digas que lo tuyo es tan difícil. Si vos estás acá con un problema grave, es porque Dios tiene poder para solucionarlo. Ese problema fue el señuelo para llamarte la atención y para que reconozcas que hay alguien eterno que ha puesto los ojos en tu vida y que tiene un propósito eterno para vos. Alguien diga amén. Aleluya. Ahora, miren, presta atención. Ellos dicen: el que ama, el que vos amas, se está muriendo, se murió. Jesús va, lo resucita, lo levanta. Sale Lázaro de la tumba, dice que tenía atadas las manos y los pies y vendados. Sale, así sale, porque así salió. ¡Pam! ¡Pam! Y Jesús dice: ¿quién me lo ató si yo lo iba a resucitar?
¿quién me le puso venda? Si sabían que yo lo amaba. No me mandaron a llamar porque lo amaba. Desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y escuche esta frase: déjenlo ir. Así dijo Jesús: desátenlo y déjenlo ir. Y ese déjenlo ir es el libre albedrío que Dios te da después que recibiste un milagro. Porque quiero decirte algo: que Dios ha hecho un milagro en vos no quiere decir que estás obligado a servirlo. Que Dios haya hecho un milagro en tu casa no quiere decir que estás obligado a caminar y a seguir a Jesús en el camino. Y aquí empiezo a predicar porque quiero enseñarle a la gente que tiene llamado. Alguien diga amén. El problema del liderazgo hoy actualmente, y ahora empiezo a enseñar, preste atención, nadie se distraiga. El problema del liderazgo actual hoy es este: que hoy ungimos líderes por relaciones o por conexiones. Se levantan por conexiones, ungimos por amistad. Y no hablo solo de esta iglesia, hablo en general, hablo de la iglesia de Cristo. Sucede acá y sucede en todos lados. Se levantan por conexiones, se unge por amistad, por relación, porque están bien pegados, por cercanía o por lealtad a la persona. Pero ya no se ungen líderes por revelación. Ya no se ungen líderes por revelación. Se ungen líderes por conexión, por amistad. Entonces hay gente que reconoce su llamado y corta camino y se acerca a tal líder o a tal líder o a tal líder o al apóstol o a tal o tal o tal o tal para alcanzar el propósito. Ahora va a entender a dónde voy, porque hoy voy a enseñar. Jesús fue amigo de Lázaro, se lo acabo de mostrar bíblicamente. Jesús amaba a Lázaro. Jesús compartió mesas con Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Pero Jesús jamás lo ungió a Lázaro. Díganme si tranquilamente Lázaro no podría haber sido uno de los 12 discípulos. ¿Por qué no? Díganme, ¿no sería obvio que alguien tan cercano al corazón de Jesús sea un apóstol? Alguien que recibió un milagro tan extraordinario como Lázaro, que después de estar 4 días muerto, vaya a su amigo, lo resucite, lo libere y lo diga dejarlo ir, él sea libre y que ahora sea uno de los 12 discípulos. Sería obvio. Pero que seas amigo de alguien no quiere decir que tengas un llamado. Que seas conocido de alguien no quiere decir que tengas un llamado. Y hay gente que ha recibido milagros extraordinarios. Hay gente, hermano, que tendría que estar en esta iglesia sirviendo las 24 horas del día. Yo tengo gente sentado acá que los tuve horas en las oficinas. Ay, pastor, ayúdeme, no doy más. Si usted me ayuda, pastor, yo voy a servir. Yo voy a ser el más fiel, pastor. Dios le dio el milagro. Hoy ni siquiera un mensaje te mandan. Y están acá. Hay gente que recibió milagros extraordinarios. Lázaro fue uno. Es más, el nombre Lázaro quiere decir Dios me ayuda o Dios me ayudó. Cuando nombramos Lázaro estamos diciendo, si ese tipo está de pie es porque Dios lo levantó, Dios lo resucitó, Dios lo sanó. ¿No sería obvio que Lázaro siga a Jesús en el camino? ¿No sería obvio que Lázaro sirva a Jesús en el ministerio?
¿No sería obvio encontrar a Lázaro llorando a los pies de la cruz cuando crucificaban al maestro? ¿No tendría que haber sido Lázaro el primero de defender a Jesús en el patio de Anas? Hay gente que ha recibido tanto de Dios, pero la ingratitud por genética le ha impedido reconocer su llamado. Hoy en día pesa más la familiarización, la lealtad a la persona, la amistad, que el llamado por revelación. La estadística de los líderes que no llegan a terminar su carrera, o de aquellos que mueren en el camino, son de aquellos que cortan atajos y creen que un ungimiento por relación es más poderoso que por revelación. Yo siempre digo, si querés crecer en el ministerio, trata de no ir nunca a comer a mi casa. Siempre digo, si querés crecer en la iglesia, trata de nunca cruzar conmigo esa línea de hijo. Porque el día que te sentiste amigo, ya me impedís que te una al servicio. Porque yo a alguien que es amigo mío no lo puedo confrontar, no lo puedo discipular, no lo puedo retar, no lo puedo disciplinar, porque es mi amigo. Y yo en el ministerio necesito gente que se deje formar. Es más, los discípulos fueron con Jesús a una fiesta que hizo Lázaro, Marta y María. En aquel cuadro se van a acordar. Escuchen esto. Ni bien llega Jesús, María se tira a los pies del maestro mientras el maestro come y enseña. Lázaro está sentado a la mesa porque las mujeres no se podían sentar a la mesa. Por eso Lázaro sí se sienta y María se tira al piso. No tiene problema María. Marta está sirviendo. Pero ¿dónde están los discípulos de Jesús? ¿Saben dónde están? Afuera. Porque Jesús no los dejó entrar. Terminó la fiesta. Jesús la pasó bien con sus amigos y se fue. Y los discípulos siguieron siguiendo a Jesús en el camino. Porque los discípulos saben bien que hay veces que no vas a salir en la foto, que hay veces que no vas a ser aplaudido, que hay veces que nadie te va a celebrar, pero es tan fuerte el llamado que sabes que aunque las fiestas populares terminen, después yo voy a seguir siguiendo a Jesús en el camino. El que amigo se confunde. Dice, ¿no me invitó? Mira, yo no estuve. Porque está confundido. Por eso es un problema. Cuando se te revela el llamado, tu servicio no va a depender de una buena temporada, ni de una amistad, ni de una relación en el ministerio. Tu servicio está ligado a Jesús. Ay, me dejó de hablar el pastor Ramón, yo voy a abandonar mi llamado. Esa gente con espíritu de Lázaro, que viene a la iglesia como si fuera un club social a buscar amigos. Yo le repito, hermano, si usted vino aquí con un problema, va a orar, Dios le va a dar el milagro, usted se va a ir en victoria. Pero después usted va a tener que decidir, o se va y sigue su vida, o entiende su llamado. Y si entiende su llamado, usted va a venir aquí a ser formado, a ser disciplinado, a ser entrenado, a ser capacitado para ser enviado. Alguien diga amén. Aleluya. Tu servicio es a Dios.
Y cuando a vos se te revela eso, nada te saca del enfoque. No hay relaciones almáticas que afecten tu ministerio. ¿Cuál fue la diferencia entre los discípulos y Lázaro? ¿Por qué los discípulos se transformaron en apóstoles y este que era amigo y comía en la mesa con Jesús ni siquiera estuvo en la cruz? ¿Cuál fue la diferencia? Es que aunque Jesús amaba a Lázaro y lo resucitó y comió en la mesa con Lázaro, Lázaro jamás estuvo dispuesto a seguirlo a Jesús en el camino. Jesús amaba a Lázaro, era amigo de Lázaro, pero Lázaro no lo amaba tanto como para seguir a Jesús en el camino. La gente que quiere crecer por relación o por conexión y nunca experimentaron el peso del llamado, nunca van a entender las crisis del ministerio. Mateo capítulo 9 versículo 9. Fíjese cómo Jesús llama. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Cuántos saben quién era Mateo? Mateo la tenía toda, hermano. Usted puede ser un sinvergüenza, pero la tenía toda. El tipo recaudaba impuestos para Roma y a veces cobraba impuestos dobles y tenía los bolsillos gorditos el tipo. No tenía necesidad de nada. Él no estaba esperando un milagro. Él no fue a encontrarse con Jesús. Él estaba haciendo su trabajo como todos los días. Y mire lo que dice. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: ¡Hey! ¡Sígueme! ¿No te arde el corazón cuando yo digo esa frase, sígueme? ¿No reconoces que alguna vez en la vida Jesús te dijo, sígueme? Y puede ser que tu vida haya estado hecha hilacha o tu vida haya estado 10 puntos, pero ese latido se escuchó dentro tuyo: sígueme, sígueme. Fíjense, Lázaro escuchó el mismo grito que Mateo, pero Lázaro nunca lo siguió. Mateo es un hombre exitoso, tiene una vida cómoda. La Biblia no dice que le iba mal. Al contrario, Pedro, podemos decir Pedro sí, porque Pedro estaba endeudado hasta acá cuando Cristo lo llama. Pero este tipo la tenía toda, tenía la vaca atada. Pero cuando escuchó el llamado, algo cambió en su vida. Hermano, yo veo gente aquí que están 40 años y no cambian. Y veo gente que a los 3 meses tienen un nivel de madurez como si ya tuvieran 20 años dentro de la iglesia. Porque escuchan esa palabra que dice: sígueme, sígueme. Quiero usar tu vida, te necesito en el reino, sígueme. Sé que te va bien allá, pero lo que ellos te dan, aleluya, está muy opuesto a lo que yo te doy. Pero lo que yo te doy completará tu vida, sígueme. Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y usted lee en la historia que Mateo se haya apartado, que alguna vez Mateo lo haya cuestionado. Sígueme, y lo siguió. No salía en la foto, no se sentaba en la mesa con Lázaro, con Marta y María, esperaba afuera que el maestro termine de comer el asadito. Terminaba el maestro y lo esperaba: maestro, ¿todo bien? Lo abrigaba con la túnica y lo seguía. Mateo capítulo 4 versículos 20 al 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, habla de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro estaba endeudado y que no podía pescar y que Dios le dio la pesca milagrosa? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos,
a Jacobo, hijos de Zebedeo, y a Juan su hermano. O sea, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. En la barca con Zebedeo su padre. Y remendaban sus redes, cosían las redes para volver a trabajar. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, no es que Jesús no tiene sentimiento, es que Jesús no me entiende. Es que vos no entendés el llamado. Es que vos no entendés que Dios te llamó para algo eterno, superior, mayor, algo glorioso, donde no hay excusas. Dejando las redes y a su padre, le siguieron a Jesús. Qué terrible. Y Lázaro, que comió en la mesa, que comió el asado, que salió en la foto, que estuvo muerto y fue resucitado, que Jesús decía públicamente: yo amo a Lázaro. Nunca lo siguió, nunca lo amó tanto como para dejar ciertas cosas, renunciar a ciertas cosas y a seguir a Jesús en el camino. Y mientras yo predico, siento en mi espíritu que hay muchos Lázaros que están siendo combatidos en el corazón, que sienten el favor de Dios, que sienten la gracia de Dios, que sienten el amor de Jesús, pero hay algo que les impide soltar aquello que no los deja seguir. Mi intención en esta noche es recuperar a esos Lázaros. No solo que el Señor te ayude, sino que podamos decir: este sirve al Señor. Alguien dígame. Fueron capaces de abandonar lo que más amaban y aún su propia agenda por seguir a Jesús. Lázaro, ni aún después de haber resucitado, abandonó nada. Alguien dígame. Hoy en día la iglesia está sufriendo una carencia de discípulos genuinos con llamados reales, dispuestos a dejarlo todo y a seguir a Jesús en el camino. Tenemos líderes que nos dejan en el servicio por seguir al mundo. Tenemos líderes ofendibles. Discípulos que les gusta sentarse a la mesa, salir en la foto, pero no arriesgarlo todo por el que lo llamó. La gente como Lázaro son discípulos superficiales, no están comprometidos en el reino. Jesús, para llamar a sus discípulos, estuvo toda la noche en comunión con Dios. Vos no sos un producto de la suerte. Y esa es la rabia que a mí me da. La bronca que discúlpenme, hermano, discúlpenme. Yo a veces peco y digo: Señor, guarda mi corazón, porque me da bronca, me da rabia como personas que fueron elegidos por la eternidad, donde la eternidad tuvo un tiempo en el espacio espiritual para seleccionarlo, puedan poner tantos pretextos, tantas estupideces, tantas cuestiones naturales para decir: yo no puedo, no sé, o más adelante. Son como Lázaro. Dios les había dado su amor, Dios le había dado su gracia, Dios lo había resucitado cuando todo estaba perdido, pero ni así estaba dispuesto a abandonarlo todo por seguir a Jesús. ¿Vos te pensás que te va a ir mal si seguís a Jesús? La Biblia dice: cualquiera que dejare a padre o madre o cosas en esta tierra recibirá 100 veces más en esta tierra y la vida eterna.
Lucas capítulo 6, versículo 12. Mire cómo Jesús selecciona a sus discípulos. En aquellos días se fue al monte a orar. Y cuando Jesús oraba. Se metió en el monte, en el medio de la montaña. Allí en el impenetrable de Judea, se metió allí donde nadie iba. Y allí en la montaña solo se puso a orar. Padre, necesito levantar una generación que traiga un avivamiento. Padre, necesito levantar hombres y mujeres que te amen. El mundo se nos está perdiendo. El pecado está tomando dominio. La gente se nos muere y se nos va al infierno. Padre, necesito levantar gente que provoque un avivamiento. Direccióname, dime cuáles son. Señor, muéstrame, no me quiero equivocar. Y después de orar horas, días, pasó toda la noche orando. No sé si tenemos el versículo 13 de ese pasaje, hijito, el versículo 13. Porque el versículo 13 es clave. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. Y cuando era de día, ¿cuándo? Empezó a la noche y ya había amanecido. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de todos ellos, a los cuales también llamó luego apóstoles. ¿Ustedes creen que esos discípulos dijeron, no, mejor no, Señor, más adelante? No, Señor, de esta manera no. Ellos dijeron, heme aquí. Ellos dijeron, tiro mi agenda, tiro mis sueños. Y ese es el problema del humanismo en la iglesia, hermano. Nosotros a veces tenemos que predicar entre algodones y con mucho cuidado, que la gente no se nos ofenda, porque a la gente hay que predicarle: Dios va a potenciar tu sueño, Dios va a prosperar esto, lo otro. Basta de humanismo, no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de que Dios nos engrandezca a nosotros, se trata de que menguemos nosotros para que Dios sea grande en nuestras vidas. Hay gente que cree que el evangelio es como un supermercado, y ahí en la puerta agarran el changuito y pasan por la góndola de la prosperidad, por la góndola de la salud, por la góndola de la promoción ministerial, y van cargando y van cargando. Qué lindo culto, pero no dejaste los vicios, no dejaste tu agenda, no dejaste el chisme. Dice que estuvo toda la noche orando, y luego de orar Dios le reveló y dijo: es por acá, es este va a estar flojo. En Juan 21 te va a querer abandonar, pero después se va a convertir, se va a subir. Acá está Judas también, en un momento te va a traicionar el tipo, pero es este, dale también. Dígame si Lázaro no hubiese podido ocupar el lugar de Judas. Pero Lázaro no quiso dejar nada. Qué vergüenza las nietas del apóstol, che. Qué vergüenza. Yo me acuerdo, miren, nunca escupa para arriba, Me acuerdo cuando no estaban las nietas, que le decía: a mí me da una bronca esas pibitas que corren. Nunca escupa para arriba. Fin, ya nos vamos. Hay un llamado fuerte, alguien diga amén. Vos no sentí en el corazón mientras yo predico, así seas nuevo o viejo, pero no sentí en tu corazón de que vos naciste para algo mayor de lo que hiciste hasta ahora, de que hay una asignación eterna en tu vida. ¿No lo sentí dentro tuyo? Hay un llamado fuerte que empezó sobre tu vida. ¿Estás dispuesto a recibir esta revelación? Es muy fuerte. Cuando cae el llamado sobre tu vida, te mueven otro tipo de cosas, te importan otro tipo de cosas. Tus prioridades cambian por completo. Solo pensás en agradarle a Jesús. Tu vida, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, es agradarle a Él. Aleluya.
Solo pensás en agradarle a Él. Pensás en Él. Jesús es la inspiración y la motivación de tu vida. A lo largo del ministerio vas a tener momentos muy buenos y momentos para el olvido. Pero cuando el llamado es claro en tu vida, no hay nada que te aleje de Dios. Te leo este cuadro y ya me voy. Juan 6:66. 6:66, Padre. Pero está en la Biblia. Miren lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Porque hay gente que muere en el camino, porque hay gente que abandona el llamado, porque hay gente que tienen un potencial, que tienen miel, la gente los sigue, son gente con dones, con gracia, con palabra, con capacidad, pero se quedan. ¿Sabe cuánta gente yo vi que empezaron conmigo, que luego se me añadieron en el camino y hasta el día de hoy, gente con potenciales enormes, que vos decís, mira cómo se le pega a la gente, la gracia que tiene, la unción que tiene, pero en algún momento es como que se quedan sin pila y mueren ministerialmente? Desde aquel entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Saben por qué? Porque no están dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Si vos no entendés el llamado, tarde o temprano tu llamado será puesto a prueba. Y ya no andaban con él. ¿Vos no eras la que iba a casa de Luz? Era. ¿Vos no eras la que le decía que el apóstol era tu padre espiritual? No, ese gordo sinvergüenza. Andaban con Jesús. Y se volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir vosotros también? Fíjense, a los 12, porque los 12 fueron ungidos por revelación. Y la paz que te da un ungido por revelación y no por relación, es que el ungido por revelación, aunque le escupas el ojo y se ofenda, no se va. Al ungido por relación lo tenés que cuidar entre algodones, porque si se te ofende se te escapó con Lázaro. Vamos de vuelta. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren irse vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos, papi? ¿A quién iremos? Lo probé con el curandero y no me fue bien. Lo probé con los vicios y no me fue bien. Lo probé con el desenfreno sexual, no me fue bien. Lo probé pasando tiempo con amigos, no me fue bien. Pero desde que te conocí, el vacío en mi corazón se llenó. Puedo dormir por las noches. Tengo paz. Y aunque el camino a veces es estrecho y hay persecuciones, solo tú tienes palabra de vida. Alguien dígame. Mírenme, mírenme, mírenme. Yo no sé qué fue lo que te trajo a la iglesia. Sé que te trajo Dios. Pero ¿qué crisis o qué situación te trajo? Yo quiero decirte que eso fue un pretexto. A Dios le sobra el poder para resucitar los Lázaros. A Dios le sobra el poder para cambiar la historia de tu vida. A Dios le sobra el poder
para humillar al diablo y al infierno y mostrar su poder sobre tu vida. Para cambiar la muerte, la depresión, la tristeza, la angustia. Dios le sobra el poder. Pero una vez que Dios te da el milagro, ahí empieza el verdadero problema. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Sabes que sos un ser eterno? ¿Sabes que sos un ser eterno? Que tu misión en esta tierra no es comprarte una casita, un autito y sobrevivir y ya acá estoy, llegué. Eso es el entretenimiento del sistema de Faraón para nuestras vidas. Hay una misión eterna. Sos un liberador de almas. Sos un resucitador de muertos. Dios te está invitando a un avivamiento genuino. Vienen días muy fuertes para la iglesia, donde vamos a tener una violencia espiritual muy fuerte, pero vamos a ver una gracia poderosa. Y necesito gente comprometida porque viene un crecimiento acelerado. Acuérdense de lo que este pastor le dice hoy. Miles, mírenme, miles nos va a tocar pastorear. Miles. Y necesito que estés a mi lado y que no me dejes en el camino. Quiero creer que no estoy perdiendo el tiempo, que estoy entrenando a la gente correcta. Quiero creer que yo no estoy tirando palabras al aire, que estoy formando a los discípulos que Dios trajo para el gran avivamiento que sucederá en la ciudad de Florencio Varela. Hay gente que dice, si Dios me da esto, lo sirvo. Mentira. Si no lo podés ser fiel a Dios, menos lo vas a hacer cuando te vaya bien todo. Hoy es el día que entiendas tu llamado. Pastor, ya ministró esto, lo voy a volver a ministrar. Yo quiero entrenar un ejército. Yo no veo a la gente como pobrecitos con problemas. Ay, denle de comer a la gente. No. Ustedes no son la multitud, ustedes son los discípulos. La multitud va a venir el mes que viene, el otro mes, el otro mes, el otro mes. Ustedes son los discípulos. Ustedes no vienen por pan y peces. Ustedes vienen a multiplicar. Ustedes vienen a ser entrenados. Ustedes vienen a ser formados. Porque Dios va a usar sus vidas. Y este es el llamado de esta noche. Esta casa apostólica está formando los discípulos para el avivamiento. Si Dios te habló, quiero que seas uno de los primeros en pasar al altar. Si Dios te habló, quiero que pases al altar. Porque voy a orar. Porque esos Lázaros hoy van a reconocer el llamado.